Hola a todas y a todos, bienvenidas y bienvenidos a este espacio de reflexión, conciencia y transformación. Hoy nos reunimos como equipo para hablar de un tema que nos duele, que nos llama a actuar y que no podemos seguir ignorando, que es la violencia por razón de género y los grandes retos que enfrentamos para lograr una sociedad verdaderamente igualitaria e incluyente. Gracias por estar aquí, escuchar, aprender, cuestionar, que es el primer paso para cambiar la realidad. Empecemos. Hoy abordaremos un tema urgente, profundo, que nos interpela a todas y a todos, que es la violencia por razón de género y los retos de la igualdad e inclusión. Nuestra pregunta es, ¿por qué sigue existiendo tanta desigualdad? ¿Qué podemos hacer como sociedad para erradicar la violencia de género? Para comenzar, haremos un recorrido por los principales tópicos que conforman este fenómeno social, desde los tipos de violencia, sus causas, instituciones involucradas, hasta las estadísticas más recientes en el contexto mexicano. También hablaremos de cómo la educación y la sensibilización pueden ser clave en este proceso de cambio. La lista de los tópicos más relevantes de los temas de violencia por razón de género y los retos de la igualdad e inclusión. Como primera, tenemos el tipo de violencia de género, que consiste en todo tipo de violencia física, psicológica, sexual, económica y simbólica. Como segundo, tenemos las causas estructurales, que vienen siendo el patriarcado, desigualdad social y estereotipos. Como tercero, tenemos el ciclo de violencia. Como cuarto, tenemos el feminicidio y violencia extrema. Como quinto, tenemos las instituciones y legislación, que como ejemplo hemos puesto la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Como sexto, hemos puesto el impacto en víctimas y sociedad. Como séptimo, hemos puesto la invisibilización y normalización de la violencia. Y como octavo y último, tenemos el papel de la educación y la sensibilización. Ahora tenemos los retos de la igualdad e inclusión, que son las brechas salariales y de oportunidades, acceso a desigualdad a la educación y servicios de salud, discriminación interseccional, género, etnia, orientación sexual, discapacidad, etc. Representación en política y espacios de toma de decisión, inclusión en el entorno laboral y educativo, cultura patriarcal y resistencia del cambio, políticas públicas insuficientes o mal implementadas y necesidades de cambios culturales de conciencia colectiva. ¿Qué es la violencia por razón de género? La violencia de género es un tipo de agresión física o psicológica ejercida contra cualquier persona o grupo de personas basada en su orientación o identidad sexual, sexo o género. Ese tipo de violencia que impacta la identidad y el bienestar de la persona afectada se desarrolla en un sistema de relaciones de dominio de los hombres sobre las mujeres. La Organización de las Naciones Unidas define la violencia contra las mujeres como todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como un resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada. ¿Qué es el género? A diferencia del concepto de sexo, que se refiere a las diferencias y características biológicas, el género es el conjunto de ideas, comportamientos y atribuciones que una sociedad en un tiempo y contexto específicos considera apropiados para cada sexo, es decir, que estas formas varían de una cultura a otra y que se transforman con el tiempo. El género impacta en la manera en que las personas construimos nuestra identidad y nos relacionamos con los demás. Cuando hablamos de violencia de género, muchas personas piensan solo en golpes, pero la realidad es mucho más compleja. Hoy vamos a desglosar los 5 tipos principales: física, psicológica, sexual, económica y patrimonial. Primero, la violencia física. Esta es la más visible y a la que solemos referirnos de forma general cuando hablamos de violencia de género. Consideramos violencia física cualquier acto por el que se inflige un daño físico a la víctima a través de la agresión directa, ya sea de forma temporal o permanente. Muchas veces esta empieza por algo pequeño como un empujón o un pellizco y escala con el tiempo. La segunda, la violencia psicológica. Va en humillaciones, en ataques psicológicos que llevan a las víctimas a sentirse hundidas, menosvaloradas, caer en depresiones y estados de ansiedad. No siempre es fácil de detectar porque puede manifestarse de forma directa con insultos y vejaciones, o indirecta, introduciendo en nuestro día a día conductas que desvalorizan a nuestra pareja. El objetivo es hacer que la víctima se sienta inútil, asustada o dependiente. La tercera es la violencia sexual.
suele acompañarse de violencia física, pero esta concretamente se refiere a las situaciones en que una persona es forzada o coaccionada a realizar actividades de índole sexual en contra de su voluntad. La violencia sexual no se refiere solo a la violación, también a la mutilación genital femenina, a la prostitución, al acoso sexual. La violencia económica la reconocemos porque se basa en reducir los recursos económicos a la pareja o a la familia como medida de coacción e impedir que tengan sus propios medios para mantenerse. Esta es una forma de control. Te vuelve financieramente dependiente para que no puedas escapar. Y por último tenemos la violencia patrimonial. Relacionada con la anterior, en este caso, hablamos de la usurpación o destrucción de objetos, bienes y propiedades de la persona víctima de violencia con intención de dominarla o producirle un daño psicológico. Causas estructurales: patriarcado, desigualdad social, estereotipos. Ciclo de la violencia. El ciclo de la violencia es un modelo desarrollado para explicar la complejidad y la coexistencia del abuso con comportamientos amorosos. Es útil para aquellos que nunca han experimentado violencia doméstica entender que la ruptura del ciclo de la violencia es mucho más complicado que simplemente huir o salirse del ciclo. Primero, fase de tensión. Esta dura usualmente por un periodo de tiempo, tal vez semanas o meses. Crece el estrés y se derrumba la comunicación. Los abusadores a menudo abusan verbalmente de sus parejas e incidentes menores de violencia pueden ocurrir. Las víctimas sienten un peligro creciente y con frecuencia se refieren a estos sentimientos como si estuvieran pisando huevos durante este periodo, tratando de disiparse el humor del abusador. Familiares y amigos pueden negar o minimizar el peligro en esta etapa. Segunda, fase aguda de crisis. En esta fase la tensión ha aumentado y finalmente estalla la violencia. Este es un periodo explosivo e impredecible que usualmente perdura entre 24 y 72 horas, lo cual puede resultar en lesiones serias e incluso la muerte. El incidente es producto del estado emocional del abusador o un evento externo en vez de algo que la víctima haya hecho. Durante este periodo, la víctima realiza acciones para sobrevivir al abuso. Estas pueden incluir la acomodación de las demandas del abusador o tratar de escapar. Tercera, fase de calma o luna de miel. Después de la fase de crisis violenta del ciclo, el abusador pasa un periodo más calmo que a veces es denominado como la fase de la luna de miel. Esta fase puede durar desde días, semanas e incluso meses. Durante esta fase el abusador puede mostrarse arrepentido, suplicante para su perdón y promete que esto nunca volverá a suceder otra vez. La víctima quiere creer que esto es verdad. El abusador puede lucir vulnerable, causando en la víctima un sentimiento de culpa y responsabilidad por el bienestar del abusador. La muerte violenta de las mujeres por razones de género, tipificada en nuestro sistema penal como feminicidio, es la forma más extrema de violencia contra la mujer y una de las manifestaciones más graves de la discriminación hacia ellas. La violencia extrema implica lesiones que pongan en peligro la vida de la mujer, sus hijas e hijos, aislamiento extremo, inadaptación a las actividades de la vida diaria, depresión y redes de apoyo social inexistentes o inseguros. Algunas instituciones que nos ayudan para prevenir o para que no suceda esto son el Instituto Nacional de las Mujeres, Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Comisión Nacional de los Derechos Humanos y Red Nacional de Refugios. Impactos en las víctimas y en la sociedad. Las consecuencias más comunes son problemas de socialización, aislamiento social, dificultad para establecer relaciones personales, conductas autoagresivas, otras síntomas depresivos y de la ansiedad, llanto, tristeza, autoestima baja. Algunos miedos, sentimientos de que algo malo va a pasar, miedo a la muerte, a perder a su madre o a su padre, alteraciones del sueño, pesadillas, miedo a dormir solo o sola. Problemas escolares, bajo rendimiento, problemas de atención y concentración, agresiones entre pares, como víctimas y como agresores. Síntomas de estrés postraumático, el trastorno del sueño, fobias, trastornos alimenticios, ansiedad, ataques de pánico.
alteraciones del desarrollo afectivo, modelos de vinculación erróneos en los que la violencia y amor van unidos, manejo del poder sobre otros, parentalización de los niños y niñas o asunción de roles adultos respecto a la protección de hermanos pequeños o de sus madres. Incivilización y normalización de la violencia. Los casos de delincuencia y de violencia locales, nacionales e internacionales representan fenómenos sociales que afectan el bienestar y la seguridad social, por lo que el incremento y la reiteración con la que se cometen actos delictivos, sumando la indiferencia, deriva a una sensación sobre un futuro desalentador. Por lo anterior, se ha llegado a normalizar la situación actual de violencia, al grado de convertirse en un desafío cada vez más difícil de combatir, porque no solo basta con desentrañar y entender las diferentes causas o factores que lo generan, sino, además, se necesitan acciones que se ocupen restaurar el daño causado a quienes sufren estos actos, ya sea de manera directa o indirecta, pues en la mayoría de los casos solo se cumple con imponer una sanción sin atender el problema de fondo. Si bien la delincuencia afecta a toda la sociedad en general, la afectación impacta de manera diferente a las personas, pues depende de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentren. Ejemplo de ello son las niñas, niños y adolescentes, a quienes los grupos criminales ven como blanco fácil para que realicen actos delictivos y así obtengan diversos beneficios, dada su condición o estado indefenso en la que se encuentren. El papel de la educación y la sensibilización. La educación y la sensibilización juegan un papel fundamental en la prevención de la violencia por razón de género y en la construcción de una sociedad más equitativa e incluyente. Desde edades tempranas, la escuela puede ser un espacio clave para desmontar estereotipos de género y promover valores como el respeto, la igualdad y la empatía. Una educación con perspectiva de género no solo visibiliza las desigualdades históricas, sino que también enseña a niños, a niñas y adolescentes a convivir en un ambiente libre de discriminación y violencia. Además, la sensibilización de la sociedad en general es necesaria para reconocer que muchas formas de violencia han sido normalizadas o incluso justificadas culturalmente. Campañas, talleres, espacios de diálogo y medios de comunicación con un enfoque inclusivo puede ayudar a cambiar mentalidades y abrir espacios seguros para todas las personas. También es importante capacitar a docentes, servidores públicos, personal médico y autoridades judiciales para que actúen desde un enfoque de género, respeten los derechos humanos y sepan cómo atender adecuadamente a víctimas de violencia. La educación no solo es información, es transformación, y sin civilización el cambio estructural no es posible. Reconoce los problemas de violencia de género en el contexto mexicano. Mujeres de 15 años y más de edad. En 2021 en México vivían 128 millones de personas, el 65.5 millones eran mujeres, el 51.2%, de los cuales más de 50.5 millones, el 77.1%, tenían 15 años y más de edad. Violencia contra las mujeres. En 2021, a nivel nacional, del total de mujeres de 15 años y más del 70.1% han experimentado al menos un incidente de violencia que puede ser psicológico, económico, patrimonial, físico, sexual o discriminación en al menos un ámbito y ejercida por cualquier persona agresora a lo largo de su vida. La violencia psicológica es lo que presenta mayor prevalencia, el 51.6%, seguido de la violencia sexual 49.7%, la violencia física 34.7% y la violencia económica y patrimonial y o discriminación el 27.4%. Mientras que de octubre de 2020 a octubre de 2021 el 42.8% de las mujeres de 15 años y más experimentaron algún tipo de violencia. La violencia psicológica es la que presenta mayor prevalencia, el 29.4%, seguida de la violencia sexual, que es el 23.3%, y la violencia económica, patrimonial o discriminación, que es el 16.2%, y la violencia física, que es el 10.2%.
Violencia contra las mujeres por entidad federativa. Las entidades federativas donde las mujeres de 15 años y más han experimentado mayor violencia a lo largo de su vida son el Estado de México con el 78.7%, la Ciudad de México con el 76.2% y Querétaro con el 75.2%. Mientras que los estados con menor prevalencia son Tamaulipas con el 61.7%, Zacatecas con el 59.3% y Chiapas con el 48.7%. Las entidades federativas donde las mujeres de 15 años y más han experimentado más violencia de octubre de 2020 a octubre de 2021 son Querétaro con el 49.8%, Colima con el 48.2% y Aguascalientes con el 48%. Por su parte, Baja California con el 37.2%, Tamaulipas con el 34.2% y Chiapas con el 26.9% son las entidades que presentan las prevalencias más bajas en ese periodo. Según la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, en 2021, en México, las mujeres de 15 años y más siguen enfrentando muchísima violencia a lo largo de su vida, y lo más fuerte es que quienes más lo sufren son justo las que viven en zonas urbanas, tienen entre 25 y 34 años, que encuentran con estudios superiores o están separadas, divorciadas o viudas. O sea, mujeres que en teoría deberían estar en una posición más segura o protegida, pero no. Los números son altísimos, 73%, 75%, hasta casi el 78% en algunos casos. Y esto no es solo un dato frío, es una señal de alerta que nos tiene que hacer pensar y hablar, porque la igualdad y la inclusión siguen siendo más un reto que una realidad. Nos falta muchísimo para que las mujeres podamos vivir libres de violencia, con las mismas oportunidades y el mismo respeto que cualquier otra persona. La violencia de género no son solo golpes o agresiones físicas. A veces también está en los comentarios, en los silencios, en las decisiones que se toman sin nosotras, en los espacios a los que no podemos acceder o donde no podemos sentirnos seguras. Y lo peor es que muchas veces ni nos damos cuenta porque ya está tan normalizado que parece lo de siempre. Por eso creo que es súper importante que no nos quedemos calladas, que lo hablemos, que lo pongamos sobre la mesa, que cuestionemos lo que nos enseñaron como normal. La igualdad y la inclusión empiezan desde ahí, desde la conciencia, desde no permitir lo que antes se dejaba pasar, desde apoyarnos entre nosotras y también involucrar a los demás, porque esto es responsabilidad de todas y todos. Conceptos pertinentes para abordar el tema de violencia de género. La violencia contra las mujeres comprende la vulneración de derechos fundamentales que afectan seriamente a la dignidad y a la igualdad de las personas. Es por ello que esta cuestión exige, en primer lugar, desarrollar una mirada crítica hacia la sociedad y hacia el Estado en su respuesta institucional. A este tipo de violencia necesita de una sólida construcción conceptual y contextual que ayude a hacer ver lo que muchas veces no se ha llegado a racionalizar. La violencia de género es un fenómeno complejo, de raíces culturales muy arraigadas y que requiere de un punto de partida importante, que es la reflexión sobre muchos preconceptos y prejuicios con los que tendremos que lidiar y desprendernos para ofrecer una atención profesional, ética y de calidad. Como conceptos básicos tenemos los derechos humanos, la vulnerabilidad, el sistema sexo-género, estereotipos, patriarcado, tipo sexismo, violencia de género en su definición y violencia de género en formas, ciclo de violencia y mitos de la mujer víctima de violencia. En mi opinión, los retos de la igualdad e inclusión siguen teniendo áreas de oportunidad, porque si bien se ha avanzado mucho en materia de inclusión, sigue habiendo discriminación a grupos minoritarios y la brecha salarial entre hombres y mujeres por hacer el mismo trabajo. Hoy en día, la gente es más abierta a la diversidad sexual que hay en el mundo. En cuestión de personas con discapacidades, se debe trabajar más para que en las escuelas o trabajos haya apoyos a este tipo de personas. Por ejemplo, que en las escuelas los maestros estén capacitados para enseñarles a usar el braille a las personas ciegas o la implementación de rampas y ascensores para personas en silla de ruedas. Para mí, como reflexión, la violencia por razón de género es un problema profundo y arraigado en nuestra sociedad, lamentablemente, que no solo es cuestión de agresiones físicas, sino se manifiesta en múltiples formas y a veces es tan sutil que se normaliza en nuestra cultura. Creo firmemente que la igualdad no es solo una meta, sino es todo un proceso. Para mí no basta con cambiar leyes o políticas públicas, lo
que necesitamos es transformar nuestra manera de pensar, cuestionar los estereotipos de raíz y abrir espacios para el diálogo. Sé que no es un camino fácil, pero cada acción cuenta y hay que denunciar injusticias, educarnos y construir redes de apoyo. Al final todo suma para crear un mundo mejor para nosotros y para las futuras generaciones. La violencia por razón de género sigue siendo un gran problema. Afecta principalmente a mujeres y personas que no encajan en los estereotipos que dice la sociedad. Para lograr esta igualdad, una igualdad real, debemos de eliminar la violencia, educar con respeto y apoyar a quienes lo necesitan. Solo así podemos construir un mundo más inclusivo y seguro para todos. Como conclusión, después de este recorrido, queda claro que la violencia de género no es un problema aislado, sino una consecuencia directa de un sistema estructural que reproduce desigualdades y perpetúa estereotipos. Hemos hablado de los tipos de violencia, el ciclo que la sostiene, el impacto de las víctimas, las instituciones que intervienen y sobre todo el papel clave que tiene la educación y la conciencia social. Los datos son alarmantes, pero también son un llamado a la acción. No podemos normalizar ni invisibilizar más estas violencias. Requiere de todas y todos, desde nuestras casas, escuelas, espacios de trabajo, políticas públicas, trabajar por una cultura de respeto, equidad y justicia. La igualdad y la inclusión no son un ideal lejano, son una necesidad urgente. El cambio comienza con nosotros y nosotras, con cuestionar, desaprender y comprometernos con una vida libre de violencia para todas las personas. La violencia por razón de género sigue siendo un gran problema. Afecta principalmente a mujeres y personas que no encajan en los estereotipos que dice la sociedad. Para lograr esta igualdad, una igualdad real, debemos de eliminar la violencia, educar con respeto y apoyar a quienes lo necesitan. Solo así podemos construir un mundo más inclusivo y seguro para todos.